antes de ir a la reflexión de hoy, que vamos a continuar en la serie que estamos, quisiera compartir con ustedes estos textos que vinieron y que creo que es parte de nuestro caminar con el Señor. Y el primero está en Jeremías capítulo 2, versículo 13, y es un texto que todos conocemos. Dice: pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y no sé si conozcamos bueno, el texto yo creo que sí, porque es un texto que se menciona mucho, pero Jeremías es un libro muy triste, muy doloroso. Es un libro en el cual el Señor le hace ver a su pueblo su infidelidad y cómo este pueblo está buscando en diferentes lugares, asociándose con naciones paganas, y no están confiando totalmente en su Dios. Incluso hay partes donde, y de pronto algún día podemos ir allí y mencionarlo y hacer este estudio, hay partes donde el Señor le dice al pueblo que cómo puede ser posible que esos pueblos sean fieles a sus dioses paganos y ellos no son fieles al Dios verdadero. Ellos, que son el pueblo de Dios, no son fieles al Dios verdadero, y esos pueblos que andan detrás de Baales y detrás de una cantidad de imágenes, sí son fieles a estos. Y ahora este pueblo quiere hacer alianza con esos pueblos y les dice que lo han abandonado y que él, que es la fuente de agua, no lo están buscando a él, sino lo están buscando en otros lugares. Y llegué a este texto porque Jesús, hay un momento o dos momentos en su vida pública que recuerda de alguna manera esto: dónde está la verdadera agua. Y uno está en un texto que también conocemos muchísimo, la historia de la mujer samaritana. Pero en una parte, Jesús le dice a la mujer samaritana, esto está en Juan 4, del 10 al 14, Jesús le contestó: si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que pedirías agua a él, y él te daría agua de vida. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo me vas a dar agua que da vida? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo y de aquí bebía agua él, sus hijos y su ganado. ¿Acaso eres tú superior a Jacob? Imaginen a quien le está preguntando eso. Jesús respondió: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Wow. ¿Dónde está el agua? En Jesús. Claro que sí. En Él está el agua. Él es la vida. De Él es que proviene el agua. Esta mujer, claro, está señalando el pozo, está señalando sus antepasados, y más adelante le hace la pregunta de dónde deben adorar, pero no vamos a entrar allí. Más adelante, en el capítulo 7 de Juan, están en el último día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, el último día, una delegación de sacerdotes iba hasta a las afueras, tomaban agua y llegaban hasta el templo y allí vertían el agua.
recordando la cosecha, dándole gracias a Dios porque Él les había dado la posibilidad de cosechar. Y dice que en el último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús se puso de pie y dijo con fuerte voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿El Espíritu ya fue dado? No, hoy. Hoy, ¿cierto? Hoy sí ha sido dado. Quiere decir que la iglesia puede beber, o debió haber bebido, de esa agua. Es un privilegio para la iglesia del Señor beber de esa agua, no tener sed. Cristo ya está en la iglesia por su Espíritu, y la iglesia está en Cristo. Y esto es algo que no podemos perder de vista, no los domingos, ni un segundo de nuestra vida. Caminamos en Él, vivimos en Él, Él habita en nosotros, el Espíritu Santo nos ha sellado, hemos bebido del agua. Ahora, ¿por qué me impactó? Y el texto al cual llegué anoche fue el de la samaritana, porque dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás. Si esto es así, y es así porque Jesús no miente, ¿por qué seguimos con sed? ¿Por qué seguimos buscando saciar nuestra vida en las cosas de este mundo? ¿Por qué seguimos pensando que adicional a Dios tenemos que añadir algo para que nuestra vida sea saciada? ¿Por qué tenemos que andar buscando la validación de otros por títulos, propiedades, dinero, fama, poder, control? Eso es la sed que el mundo nos hace tener, porque nos dicen que con esto vamos a ser felices, vamos a ser plenos, si tenemos esto o esto o esto. Y si nosotros seguimos creyendo eso, estamos diciéndole a Jesús: Jesús, tú no puedes saciar mi vida, tú no puedes saciar mi sed. Esta mujer señala un pozo dejado por un patriarca, un pozo que tenía no solamente agua, sino una simbología ancestral. Los sacerdotes llevaban agua al templo, pero ni esa agua, ni ese rito, ni la fiesta de los tabernáculos, ni el pozo de Jacob, ni nada puede saciar la sed del ser humano, solo Jesús. Y cuando yo leí esto, vino, no sé, algo, tengo que compartir esto con la iglesia, porque en el momento que Jesús respondió: cualquiera que beba de esta agua, Él señaló el pozo. ¿Cuál es nuestro pozo? ¿Cuál es ese pozo del cual estamos buscando tomar agua? Y hay muchos pozos, tristemente. Pero ¿saben que hay un pozo terrible
en el cual caemos todos, empezando por mí. Se llama la religión evangélica. Cuando creemos que por practicar ciertas cosas vamos a ser saciados de nuestra sed. No, solo Cristo, solo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Jesús puede saciar nuestra sed. Y una vez con esa sed saciada, compartimos, nos encontramos, entonamos cánticos para el Señor, vamos a la cena, a la mesa del Señor, reflexionamos en la palabra, porque hemos sido saciados, no para saciarnos. Nos enseñaron a invertir el orden. No hay nada que podamos hacer nosotros para saciar la sed. Y estar acá domingo tras domingo sin que haya sido saciada nuestra sed por Jesucristo no va a saciar la sed. No la va a saciar. Siempre vamos a sentirnos vacíos. Este puede ser nuestro pozo de Jacob. Si creemos que esto va a saciar nuestra sed. Vamos a Cristo, bebemos de Él, que su Espíritu Santo sacie nuestra vida y después comenzamos a vivir en Él y a expresar nuestra vida de Él como Él nos vaya guiando. Y si la manera como Él nos va guiando es encontrarnos, es entonando cánticos, es llevando esta manera de vivir en Él, ¡qué bien! Pero si simplemente es un reflejo religioso, seguiremos con sed, seguiremos con sed. El Señor nos ayude a beber solo del Señor. Ayúdanos, Señora, a que nuestra vida quiera beber solo de ti. Las añadiduras, gracias por ellas. Pero Señor, que vivamos solo de ti, por favor. Vamos a continuar con las reflexiones de esta pausa activa. ¿Cuál es? En Cristo. Y hoy vamos a reflexionar alrededor de una palabra: rescatados. Hoy vamos a continuar con Efesios. Y para recordar, vamos rápidamente a recordar la estructura de la carta a los Efesios. Ya lo vimos la semana pasada, lo voy a decir muy rápido. Los primeros 3 capítulos son unos capítulos netamente doctrinales. Y los últimos 6 capítulos son aplicativos. Es decir, es la práctica del que ya ha nacido en Cristo. Los primeros 3 capítulos es la posición y condición de quienes están en Cristo. Nos muestra la realidad espiritual de la persona que ha nacido de nuevo, de la persona que está en Cristo. Y los últimos 3 caminos nos muestran cómo es que camina, cómo es que vive, cómo es que acciona, cómo es que expresa la substancia en la cual habita ahora esa persona que ha nacido de nuevo, quienes están en Cristo. Los capítulos 1 al 3 tienen varios temas, hay algunos que puse allí: los beneficios de la redención, bueno, también qué es la redención, que hoy vamos a hablar un poco de eso, salvados por gracia, paz en Cristo, la administración de la gracia y otros temas más, no son los únicos. Y los últimos 3 capítulos ya aplicativos es la ética de quien está en Cristo, el compromiso de la nueva vida, cómo vive el que ha nacido de nuevo, los deberes en el hogar,
y en el trabajo habla a las esposas, a los hijos, a los esposos, a los empleados, a los jefes, etcétera, etcétera. Y hablábamos hace 8 días que cuál es el problema que surge muchas veces, que muchas veces nos olvidamos o creemos que la vida cristiana no tiene nada que ver con la realidad de estos 3 primeros capítulos, de haber nacido de nuevo, de estar en Cristo, de haber sido crucificados con Cristo, haber sido sepultados con Cristo y haber sido resucitados con Cristo, no, sino que saltamos únicamente a la parte práctica, simplemente a cómo vive un cristiano. Que un cristiano ora y de pronto la persona ora, que un cristiano es un hombre buen esposo y bueno, se vuelve un buen esposo, que un cristiano es un buen hijo, un buen patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace todo esto, pero no tiene en cuenta los primeros 3 capítulos. ¿Y qué sucede? Practicar los capítulos 4 al 6 sin experimentar, sin vivir, sin que sea cierto los capítulos 1 al 3, solo es una religión. Es, como lo hablamos hace un rato, creer que este pozo de Jacob nos va a saciar la sed. Y eso no va a pasar. El que practiquemos milimétricamente, con puntos, comas y tildes, los capítulos 4 al 6 de Efesios, si no hemos nacido de nuevo, es religión. Religión. ¿Cómo es el orden? Rápidamente, repaso de lo que hemos visto. La persona nace muerta, lejos de Dios, enemiga de Dios, separada, en tinieblas. Pero el Señor, a través de su plan, hace lo siguiente. Jesús va a la cruz y la persona que es regenerada va a la cruz con Él, es crucificado con Cristo. Esa persona que ha sido crucificada con Cristo es sepultada con Cristo. Esa persona que ha sido sepultada con Cristo resucita con Cristo. Está en Cristo y con Cristo. Por eso, vamos nuevamente a lo que hemos aprendido durante esta serie. No se trata de hacer, sino de estar en Él. No es hacer. Unidos a Cristo orgánicamente, como un órgano, como un cuerpo, expresamos la vida que proviene de Él. Yo puedo hacer sin haber nacido de nuevo, soy religioso o soy moral o soy ético. O simplemente hago porque expreso la vida que proviene de Él y que habita en mí y que sale naturalmente de mí. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Él. Entonces, como lo habíamos visto y seguimos en el repaso rápido, en el verbo, en el logos eterno, todo fue creado en Él, por Él y para Él, en Él. La vida estaba en Él. Y el ser humano fue creado en Él también, con todo lo demás fue creado en Él. Pero viene el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Saca al ser humano del logos, de la vida, de la luz y lo pone por fuera, en enemistad. Pero el Señor hace que seamos crucificados con Él y resucitemos en Él. Ahora la pregunta: ¿cómo es la vida del que está en Cristo y cómo es la vida del que está en Adán? Solo hay esas dos posibilidades, no existe otra. O somos descendencia de Adán, o hemos resucitado con Cristo y nacido de nuevo y estamos en Cristo. No existe otra. O Adán o Cristo. No hay más.
¿El que está en Adán peca? ¿El que está en Cristo peca? También. ¿Pero cuál es la diferencia? El que está en Adán ni siquiera se da cuenta que está pecando. Es lo natural, es lo obvio. Todo el mundo lo hace así. Yo peco, ¿cómo es? Y rezo y empato. ¿Sí es así el dicho? Eso. No hay problema. Al fin y al cabo, yo los domingos dedico unas horas a cantar y a oír a alguien que está dando un discurso acerca de la Biblia, y tomo la cena y oro de vez en cuando, algunas veces que recuerdo, o bueno, tengo una disciplina porque soy muy disciplinado y lo hago todos los días a cierta hora, pero no he nacido de nuevo, es decir, mi vida sigue su curso normal. Quien está en Cristo, está vivo en Cristo. Por lo tanto, aunque carga una vieja naturaleza, no peca como si nada. No solo no peca, sino va en algo que se llama la santificación progresiva, le añaden algunos. Es decir, cada día mengua y Cristo crece. Le duele el pecado, le atormenta verse resbalado, y no es la misma persona de hace un año o de hace 2. Algo ha pasado en su vida. ¿Por qué? Porque está en Cristo, no en Adán, y por lo tanto cada vez Cristo se ve más, se asoma más, es más evidente, expresa lo que hay en él. Todos acá estamos en construcción, todos. Y nunca llegaremos a la perfección a este lado de la eternidad. Pero tenemos que mirar si el Espíritu Santo sí está actuando, si realmente Jesús se está evidenciando en nuestras vidas. Es necesario que miremos. Quien está en Cristo, con su vida, da alabanza y gloria a Dios. Y alabanza no es cantar. Borremos eso de la cabeza. Alabanza es a exaltar. Ah, sí, yo canto cuando voy en la buseta, yo canto cuando voy manejando, yo canto cuando voy por la calle. No, no es cantar. Es que nuestra vida exalte, glorifique al Señor. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo es tu relación con tus jefes? ¿Exaltas al Señor, alabas al Señor en tu trabajo? ¿O cuando no está el jefe, dejas de trabajar o te dedicas a chatear? ¿Cómo es tu relación con tus empleados? Esos es Efesios 4 al 6. ¿Pagas lo justo? Ojalá más de lo justo. ¿Pagas todo lo que la ley manda? ¿Lo haces? Cuando vas y cometes una infracción, ¿pagas la infracción? ¿O buscas sobornar a la persona que está allí poniéndote la multa? Eso es dar alabanza y gloria a Dios. ¿Cobras lo justo? Y así sucesivamente. Eso es dar gloria y alabanza al Señor. No es un acto mecánico, repetitivo, sin vida. No es venir a beber del pozo de Jacob y saciar nuestra sed religiosa, pero seguir nuestra vida sin darle alabanza y gloria al Señor.
Vamos hoy, Efesios, capítulo 1, versículos 7 al 14, son solo 8 versículos. Dice el versículo 7 del capítulo 1, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y la primera pregunta, ¿de qué manera imparte Dios su gracia? Mediante su sangre. Listo. ¿Quiénes tienen redención? Ahora, son rescatados y ya vamos allí. ¿Quiénes tienen redención? El versículo, no deduzcamos, señalemos el versículo. ¿Pero quiénes? Ahí lo dice. No, si llegan a decir, nosotros digan yo, acuérdense que nosotros no podemos aquí hablar por los demás, cada uno hable por sí mismo. ¿Ah? ¿Qué dice el texto, el versículo? En él, muy bien Viquisita, en él, solo los que están en él tienen redención. Por eso es que ustedes no pueden decir nosotros porque no saben si yo estoy en él o no. Si yo no estoy en él no tengo redención, punto. Así de sencillo. La única manera de tener redención es en él. No porque soy su admirador, no porque soy fan de Jesús, no, porque estoy en él, sí estoy, ¿no? Eso solamente lo sabe el Señor y yo, nadie más. Por eso ustedes no digan nosotros porque no saben si yo estoy o no estoy en él. Vamos a ver qué es la palabra redención. La palabra redención o la palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. ¿Sí se dan cuenta? Se pagaba para poder obtener a un esclavo. Jesús pagó el precio de la liberación del pecado y sus consecuencias. La redención solo es posible por su muerte. Todos los seres humanos nacen esclavos del pecado, condenados, enemigos de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Todos nacemos enemigos, separados en pecado, esclavos del pecado. Jesús pagó el precio para rescatar, para redimir a quienes han resucitado con Cristo. Y yo sé que de pronto es mucha información allí, pero es importante que la tengamos en cuenta para lo que vamos a hablar de aquí en adelante y hasta el día que el Señor vuelva. Ojo, por favor, pongan atención a esto. Jesús no donó sangre para rociar personas, mucho menos cosas. Así que por favor, si en algún momento de nuestra vida creímos que podíamos decir al Señor, cúbreme con tu sangre, derrama tu sangre sobre mí, echo sangre sobre esta cosa o sobre esta situación o sobre lo que sea, para eso no murió Jesús. Él no fue un donante de sangre. Él no vino a dejarnos una bolsa de sangre para que la usáramos a nuestro gusto, como si Él fuera un objeto. No. Es mucho más grande. Jesús murió como el pago de un rescate, la redención. Cuando la Biblia dice su sangre, no se está refiriendo al líquido rojo viscoso, se está refiriendo al sacrificio, a la muerte de Él en la cruz. Así que dejemos, por favor, si lo hemos hecho, ok, todos hemos hecho, como practicado cosas no bíblicas, es normal, eso, todos venimos de situaciones así, pero la sangre no es algo mágico. Eso lo hacen los chamanes por allá, coger sangre de un pollo y regarla, pero nosotros creemos es en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la sangre. No, y ya se los había dicho hace unos días, si fuera así,
en el momento que latigaron a Jesús o que lo traspasaron con la lanza o que lo levantaron en la cruz, las personas que les cayó sangre, ¿fueron rescatados, fueron redimidos? No, porque no es el líquido, es la muerte, es confiar en ese acto de Dios mismo hecho hombre en la cruz del Calvario. Eso es el acto de misericordia más grande, de gracia más grande. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos esclavos del pecado, esclavos, prisioneros de Satanás. ¿Y qué hace Cristo? Quien está en Cristo, por gracia, ya ha sido rescatado con el pago de su muerte. No de una bolsa de sangre. Él no dejó la bolsa de sangre y se fue a seguir la vida, no. Él fue a la cruz y murió. Murió. Versículo 8. Además, ha hecho abundar en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Aquí hay una pregunta que no está en el texto. ¿Cómo es impartido en nosotros sabiduría y entendimiento? ¿Por la palabra? ¿Por el Espíritu Santo? Bueno, la misma Biblia, el mismo Pablo, nos lo aclara. En Colosenses, y esto ya lo vimos, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Quiero que sepan, para que se animen, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo es impartido? En Él. En Él. Cuando decimos en la palabra, es cierto, si recordamos que esta no es la palabra. Los que abrieron los ojos es porque no han estado en toda la pausa activa. Esta es la Biblia, que testifica de la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él es el verbo. En el principio, exacto, el logos. En el principio era el logos o la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso, sí, cuando nosotros decimos la palabra está bien, siempre y cuando recordemos que es la palabra, porque es el testimonio de quien es el logos. Toda la Biblia señala al logos. Por eso, aunque aquí dice Santa Biblia, si solo es un libro, pues no es santo. Pero si es ese testimonio precioso de quien es el santo, claro que sí. Claro que sí lo es. Si no solo es un libro. Entonces, la sabiduría y el entendimiento no proceden de los conocimientos teológicos. Por eso no podemos decir, no, es que yo no he estudiado teología, por eso yo no puedo o no entiendo exaltar al Señor. No. La sabiduría y el entendimiento no proceden de leer ni memorizar la Biblia. Entonces no hay que leerla. Yo no he dicho eso. No. La sabiduría y el entendimiento están escondidos en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en Cristo, pues sí, la Biblia es un libro muy interesante. Incluso hasta puedo creer muchas cosas de las que dice allí. Racionalmente, no más. Pero no puedo depositar mi confianza
en esa verdad? No puedo, porque no es por esfuerzo humano. Por eso la sabiduría y el entendimiento no pueden proceder de conocimientos teológicos, porque muchas personas son teólogos y no están en Cristo, o se conocen la Biblia y la recitan pero no están en Cristo. Es más, y yo les he contado experiencias, la predican, la enseñan, hacen retiros de oración y todas estas cosas, y los organizan y los guían, y son los que más oran. Y si no están en Cristo, sencillamente están buscando en ese pozo de Jacob lo que no les va a dar sino Jesucristo, solo Él. Y después, claro que sí, no estoy diciendo que no leamos la Biblia, que no la aprendamos, que no conozcamos los versículos. ¿Quién más que yo soy el que defiendo conocer la palabra y exponerla adecuadamente? Y utilizar todo lo que podamos, todas las herramientas que podamos para hacerlo de la manera correcta. Y que oremos, y que nos encontremos para meditar en él, claro. Pero nada de eso tiene sentido, o por lo menos nada de eso realmente es real, si no estamos en Cristo. Versículos 9 y 10. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al plan que se propuso en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. Entonces, pregunta, ¿cuál es el plan que Dios se propuso en Cristo? ¿Qué va a pasar al final, cuando se cumpla el tiempo? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo así? Y eso lo pasamos muchas veces y no nos detenemos a pensar en eso. Al final, todas las cosas van a ser reunidas, ¿cómo? ¿O en dónde? En Cristo. En Cristo. Ya vamos a entender un poco más. Colosenses ya lo vimos esto, lo voy a leer rápidamente porque esto ya lo vimos. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. ¿Cómo fue creado todo? En Cristo. Todo absolutamente fue creado en Cristo, ¿verdad? Último versículo. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Efesios y Colosenses están señalando lo mismo. Al final, todo va a estar como fue al principio. ¿Cómo fue creado todo? ¿Y cómo va a estar todo al final? En él. Por eso quien no está en él, condenación eterna. Condenación eterna. Cuando se cumpla el tiempo, en Cristo serán restauradas todas las cosas y llevadas a su perfección inicial. Imaginemos, bueno, no lo podemos imaginar porque es algo demasiado perfecto que en una mente corrupta como la nuestra no cabe, pero imaginemos la creación perfecta de Dios. Todo perfecto, no había muerte, no había dolor, no había tristeza. Los animalitos, el leoncito ahí jugando a las escondidas con el ciervito,
todos felices. Antes de la creación antes de la caída, porque Adán y Eva alcanzaron a disfrutar de esa creación, después cayeron. Gracias, Alejandro. Sí, ellos alcanzaron a disfrutar. No había pecado, solo conocían el bien. Aunque había un árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta ese momento solamente conocían el bien, lo bueno. Todo era perfecto. Viene el pecado, sale de esa perfección, cae todo. Pero lo que nos dice la Biblia es que un día todo volverá a ser como en el principio, así como todo estaba en Cristo, todo volverá a estar en Cristo. Eso es lo que se llama cielo nuevo y tierra nueva. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá oscuridad, no habrá muerte. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados. El problema es para los que no han sido rescatados, porque eso no sucederá con ellos. Nosotros ya estamos en Cristo y seguiremos en Cristo cuando todo sea nuevamente vuelto al estado original, a la perfección original. Versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos. ¡Wow! Porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos, y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Entonces, además de ser rescatados, ¿qué otra certeza tienen quienes están en Cristo? Herederos. A eso sí nos gusta la palabra, ¿no? Ya nos encanta ser herederos. Bueno, pero entonces la pregunta, ya que es tan importante que nos guste esa palabra, ¿cuál es la razón por la cual alguien es heredero de Dios? En Cristo, ese es el título de esta serie, en Cristo. No busque herencia el que no está en Cristo, porque no la tiene, no la hay para él. Esa herencia es esa eternidad y todas las promesas que hay. ¿Para quién? Sí, pero ¿para quién? ¿Quién está? En Él, en Cristo, exactamente. Entonces, son herederos de Dios quienes en Cristo fueron hechos suyos desde el principio. ¡Qué maravilla! Eso es promesas preciosas. Versículos 12 y 13. Lo hizo para que nosotros, está hablándole a los judíos, porque recuerden que Pablo es judío, los judíos que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Eso es para ellos, ahora nosotros. Y ahora ustedes, ahora viene para nosotros los gentiles, a no ser que aquí haya algún judío. Y ahora ustedes, los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Sí, pero aquí sí el texto nos lleva un poquito más. Pero antes de creer hicieron algo. Escucharon el mensaje, primero. Segundo, creyeron. Tercero, fueron sellados, ya habíamos hablado del Espíritu Santo que... Exactamente. Entonces, ese es el orden. Entonces, en Cristo son sellados con el Espíritu Santo de la promesa quienes han nacido de nuevo y han creído. Porque primero, escucharon, creyeron y fueron sellados. Último versículo. Versículo 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Además, significa que Dios ya nos ha comprado para que seamos su pueblo. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos
a Él la gloria. Entonces, ¿el Espíritu es qué? Garantía. Ese sello es la garantía. ¿Y quién tiene el sello? Sí, pero ¿quién lo tiene? ¿Quién ha? Y ha creído, exactamente, y ya tiene el Espíritu, y la garantía de que nos va a dar ¿qué? Listo, con ese sello vamos por la herencia. Por la herencia. Es con ese sello que vamos por la herencia. Esa herencia que ya nos prometió. Además, ¿nos ha qué? Comprado. ¿Recuerden la palabra comprado? Exactamente, redención. Nos ha comprado de la esclavitud. ¿Para que seamos qué? Su pueblo. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¿Y esto lo hizo para que seamos unos buenos cantantes? Por eso, para que seamos unos buenos cantantes. Para que seamos unos buenos cantantes. Entonces, ¿cuándo? Todos los días, a toda hora. Porque expresamos nuestra vida en Él. Les voy a dar un ñañapa, un versículo para que lo llevemos para casa. Efesios 4:30. No entristezca al Espíritu Santo de Dios, con el cual nos selló para el día de la redención. Cuando venga ese rescate final, ya estamos rescatados, pero llegará un momento en que disfrutaremos de ese rescate plenamente. Y eso es para los sellados, rescatados, los que habitamos o los que habitan en Cristo. En Cristo hemos sido rescatados, porque por pura misericordia. No merecemos nada, nadie merece nada, pero el amor de Dios es incomprensible. Si el Señor me hubiera dicho a mí que escogiera a alguien para salvación, yo no me hubiera elegido. Desde luego que no. Entonces, es por pura misericordia. Amén. Bueno, vamos a orar, a darle gracias al Señor.